Bien, ya estamos en contacto con el economista José Luis Esper, a quien le queremos hacer algunas consultas. Buen día, Esper. Juan Micheli, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Micheli? Bien, gracias por atendernos. En primer lugar, de entrada, la primera pregunta es si el presupuesto aprobado en el Congreso el año pasado para el corriente 2014, ¿está vigente todavía? Bueno, vigente legalmente está, Sí, claro. ahora está completamente desactualizado, obviamente, a la luz de lo que está pasando. Pero en realidad el presupuesto siempre estuvo completamente desfasado respecto de la realidad. Digamos, en la última década, particularmente desde 2007, cuando el gobierno destruye el INDEC, el presupuesto que siempre reflejó los dibujos del INDEC siempre estuvo desfasado. Lo que pasa es que ahora ya con una inflación que en esta primera parte del año anualizada está cerca de 40, cuando el presupuesto puso una inflación de menos de 10, ya luce ridículo directamente. Pero yo no recuerdo que el Congreso haya revisado algún presupuesto. Eventualmente se hacen pasajes de partidas de uno a otro y se corrige sobre la marcha, pero digamos, esto lo iremos viendo durante el año, pero el presupuesto va a Seguramente, quedar para la historia con el que se aprobó el año pasado. seguramente. Mire, lo que siempre viene ocurriendo con los presupuestos es que se sancionó en la última década un dibujo, y durante los 90 también, ¿eh? Ajá. Se sanciona un dibujo y luego el gobierno gasta y termina blanqueando ese mayor gasto a través de resoluciones de la Secretaría de Hacienda o de decretos del Poder Ejecutivo. Finalmente el gobierno termina gastando lo que tiene ganas, que está muy lejos del presupuesto. Mire, para que tenga una idea, en promedio los presupuestos de la última década han puesto siempre gastos creciendo Mm. entre el 12 y el 15%. Y el gasto público en promedio en la última década real ha crecido el doble, entre 32 y 33%. Así que fíjese lo que le importa el presupuesto al gobierno que envía el presupuesto al Congreso para que lo sancione por ley. Nada. Nada. Expert, ¿está funcionando el trabajo del Banco Central en términos de subir las tasas de interés, tratar de absorber pesos? Este nuevo plan, digamos, ¿está funcionando? ¿Es para mediano plazo? Yo creo que va a ser difícil de sostenerlo en el mediano plazo, en el mediano plazo. En el corto sí, obviamente, pero ¿por qué va a ser difícil sostenerlo? Porque el apretón monetario es tan brutal, en lugar de lanzar un plan antiinflacionario creíble, que está llevando a la economía a la recesión. Y en algún momento el gobierno va a tener presiones para hacer algo para sacar a la economía de la recesión. Por eso creo que a mediano plazo, pensando en un año o dos más, o de acá al fin del mandato de Cristina Kirchner, va a ser difícil seguir con este apretón monetario. Para que tengamos una idea, la cantidad de dinero en términos reales, que es el aceite de la economía, hoy está cayendo cerca de 11 puntos. Está cayendo más que durante la recesión de 2009, cuando la actividad económica cayó 3,5%. ¿Usted se refiere, dijo, la cantidad de dinero, la oferta monetaria está cayendo? 11 puntos en términos reales, y es un apretón monetario bestial. Mm. Por eso, y es una caída casi mayor que la caída que tuvo la cantidad de dinero en términos reales, que es el aceite, como le decía antes, de la economía, Sí. cuando la Argentina tuvo recesión en 2009. Mm. Ahora, esto es como consecuencia de que el gobierno tiene hasta ahora la decisión estratégica de no lanzar un plan antiinflacionario, comunicarlo de manera orgánica, que ataca varios frentes. Esto es solo un apretón monetario, yo diría, no tanto para bajar la inflación incluso, porque la inflación sigue anualizada en arriba del 40%, sino que ha sido para evitar el deterioro financiero que se estaba produciendo cuando el dólar saltó y cuando las reservas cayeron a un nivel anualizado en los últimos meses en cerca de 25.000 millones de dólares. El apretón monetario fue para parar la corrida. El apretón monetario sirvió para parar la corrida, sin duda. Ahora, con el costo de haber puesto la economía ya al borde de la recesión, ahora a fin del primer trimestre, le diría. Mm. ¿Mm? Eh, Ahora, ¿qué debería hacer no ya un consumidor, sino un habitante que tiene que cuidar, obviamente, el peso? Usted, digamos, cada caso es muy particular, individual, pero como en línea general, ¿cree que este es un año para cuidar mucho el dinero, evitar gastos superfluos, darse algunos lujos a lo mejor para más adelante? ¿De qué manera nosotros podemos prevenirnos de la economía
que se viene? Yo creo que en la pregunta suya están las respuestas muy bien dadas. Dar consejos al voleo cuando cada persona es un mundo es poco serio, pero en términos generales sí se podría decir, como es un año de una muy alta inflación, la inflación va a andar entre 35 y 40% este año, y un año de recesivo donde va a haber destrucción de empleo privado, la sugerencia frente a esa posibilidad que yo veo personalmente sería ser muy prudente a la hora de gastar y muy prudente a la hora de exigir aumento de salarios. Lamentablemente, me parece que hemos entrado en una situación donde se pone en peligro la fuente de trabajo dependiendo de la presión por aumentos salariales que haya. ¿Mm? Bueno, pero estamos justamente en medio de la negociación paritaria salarial de los docentes. Los docentes obviamente quieren acercarse a un 35%, que es lo que se estipula que puede ser la inflación anualizada. ¿Es imprudente que un trabajador exija ese aumento salarial? No, no es imprudente. Lo que sí es imprudente el gobierno, y absolutamente imprudente, en no reconocer mínimamente el desastre fiscal que ha hecho en la última década y lanzar un plan antiinflacionario que incluya alguna reducción en el crecimiento del gasto público, congelamiento de algunas partidas para bajar el crecimiento de la cantidad de dinero y de esa manera quitar la expectativa de inflación, digamos. A ver, para que tenga una idea, Micheli, Sí. el gobierno hoy recauda más de 1 billón de pesos por año y sin embargo tiene el quinto peor déficit fiscal del último medio siglo. 1 billón de pesos por año de recaudación es récord en la historia argentina y es de las presiones impositivas más altas que hay en el mundo. Sin embargo, insisto, el Estado tiene un déficit que es el quinto peor del último medio siglo. Así que claramente el problema es el exceso de gasto, primero votado en los presupuestos y que luego el gobierno lo ha duplicado. La responsabilidad está ahí. Este apretón monetario que está haciendo el gobierno salvaje, lo que va a hacer es que el sector privado siga pagando los costos del desajuste fiscal que la clase política ha generado. Hay otras negociaciones simultáneas que hacen más a la macroeconomía, que es el acuerdo con Repsol, un posible acuerdo que se estaría trabajando con el Club de París, con el Fondo Monetario limando asperezas. ¿Estas son señales que efectivamente le importan al mercado o no? Yo no hablaría que el conjunto de cosas que usted nombró son señales. Cada uno es un mundo diferente. Por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, como consecuencia de la destrucción del INDEC, había iniciado un camino de penalidades que eventualmente, yo no lo veo probable, pero eventualmente, en teoría, podría terminar con Argentina fuera del fondo. Lo que hizo Argentina, en lugar de dejar de dibujar los números, cambió el índice y en el primer mes por lo menos no mintió. Esto nos pone más lejos, obviamente, de que el fondo nos siga poniendo más penalidades de las que ya nos puso, pues ya incurrió Argentina en alguna penalidad con el fondo. Con respecto al Club de París, este es otro capítulo, desconectado del fondo. Desde el 2 de septiembre de 2008 hay un decreto de necesidad de urgencia firmado por la presidenta Cristina Fernández, la actual presidenta nuestra, que le manda a pagar con reservas del Banco Central al Club de París. Así que el Club de París está esperando que el gobierno le pague con reservas desde el año 2008, porque hay un decreto de necesidad de urgencia firmado con la presidenta. Sin embargo, hace 5 años que estamos negociando la deuda. Entonces el Club de París, cuando Argentina le dice queremos negociar la deuda, le dice, pero mirá, hay un decreto de tu presidenta que dice que hay que pagarnos hace 5 años con reserva, ¿por qué no lo haces? Claro. Y en el caso de Repsol, yo le diría, esto se enmarca en el concierto del CIADI. La Argentina, como consecuencia de no respetar los fallos del CIADI, o en este caso el tema de Repsol, donde hasta ahora se había negado a pagar la indemnización por la expropiación, estaba a punto de empezar a perder el refinanciamiento de los vencimientos de capital del Banco Mundial. O sea, Argentina se exponía frente a la posibilidad de tener que empezar a usar reservas también para pagar al Banco Mundial. Sí. Entonces, por eso Argentina ha empezado a pagar los juicios del CIADI con deuda, incluso a Repsol con deuda. Yo diría,
¿Es esto ya una normalización o un intento de normalización de la situación externa? Yo le diría, me parece que todavía falta para ponerle ese título. Lo que sí es cierto que Argentina, frente a la situación de verse más cerca del abismo con el fondo, empezó a publicar un número índice donde en el primer mes, luego de 7 años de dibujos, no mintió, y frente a la posibilidad de tener que empezar a usar reservas también para pagarle al Banco Mundial, comenzó a normalizar la situación con el CIADI. Yo diría que hasta ahí sí me animo a ir, pero no a afirmar que hay un intento de cambiar la situación externa de Argentina. Bueno, Capitanich, le comparto esta noticia con usted. Dio por cerrado el acuerdo con Repsol YPF. Esto es una noticia de último momento, así que veremos qué repercusión tiene esto en los mercados inmediatamente. Finalmente le quería plantear... Sí. Bienvenido sea, digamos, si Argentina, a ver, la ley de expropiación de Argentina manda pagar al sujeto que ha sido expropiado, así que lo que está haciendo Argentina es cumplir con su propia ley nada más. Lo que era una locura era lo de antes, donde Kicillof dijo que en realidad Repsol tenía que pagarle a Argentina. Sí, ¿no? sí, es cierto. Y se aplaudió en su momento esta Claro, o sea, acá simplemente estamos cumpliendo con lo que manda la ley, y lo que manda la ley además nos evita usar reservas del Banco Central con todo lo que han caído para pagarle al Banco Mundial, porque esto es lo que estaba en juego. Sí, la noticia más que buena es caer en la cuenta de que los argentinos tenemos una nueva deuda ahora con Repsol, consecuencia de no haber seguido los balances o de haber aprobado los balances YPF con Repsol. Bueno, pagaremos ese plato más adelante de acá a 3, 4, 5 años, ¿no? Y yo diría, el desendeudamiento terminó. Argentina se está endeudando para pagar las deudas con el CIADI, se está endeudando para pagar la Repsol, se está endeudando para financiar el déficit fiscal, fruto de la alta tasa de inflación. El desendeudamiento terminó. Y si usted quiere, en términos kirchneristas, también terminó la independencia, ¿no? Claro. Le hago la última consulta, Esper. Parece que hubiera como 3 actores centrales en este momento para fin de febrero y marzo, que son el gobierno por un lado, los empresarios y los trabajadores. El gobierno pide un esfuerzo conjunto, el empresario que no suba los precios, el trabajador que no reclame un aumento exagerado y el gobierno tratar de colaborar. ¿Usted cree que hay voluntad de los 3 sectores para ponerse de acuerdo? ¿Es un momento difícil, cada cual colaborar? ¿O digamos acá, cada cual tirará para su lado y el conflicto social disparará para un sector en algún momento? Veo un empresario diciendo no voy a aumentar y viene un trabajador diciendo yo voy a pedir menos aumento. Mire, Micheli, la ciencia económica, así como la medicina avanzó con la vacuna polio, por ejemplo, Sí. contra la parálisis infantil, la ciencia económica avanzó mucho en el último medio siglo y demostró científicamente, así como se demostró científicamente en su momento que la vacuna antipolio curaba la parálisis infantil, Sí. se demostró que la inflación es un fenómeno monetario. Si es un fenómeno monetario, es un fenómeno de los gobiernos, porque los gobiernos son los que emiten la moneda que se usa de curso legal en un país. Sí. Sí, por lo tanto, acuerdos de precios, llamar a los sindicatos, pedir colaboración es una cosa absurda. Es de un país ignorante que desconoce el avance que la ciencia económica ha hecho, que usted, para bajar la inflación, tiene que dejar de emitir dinero y no llamar a empresarios para que bajen los precios o a sindicatos para que pidan menos aumento de salario. En todo caso, usted lance un plan antiinflacionario, diga que va a dejar de gastar en exceso como que está gastando, diga que va a hacer que los bancos paguen una tasa de interés razonable al depositante y después llame a los sindicatos para que pidan alguna moderación en los salarios. Pero usted lo primero que tiene que hacer es dejar de ser un ignorante y negar el avance y la ciencia económica de que la inflación es un fenómeno monetario. Bien, clarísimo. Si no, sería voluntarismo puro. Muy amable, Esper. No, por nada. Muchas gracias. Buenos días.